Aquí estoy volviendo de una clase de Udo y tengo un pequeño trayecto y digo, voy a pensar un poquito en alto y le doy a grabar. Cuando hace años yo practicaba Bugei, que es un conjunto de artes marciales japonesas, es un estudio, es como una especie de universidad de artes marciales, diferentes tipos de combate cuerpo a cuerpo, armas y demás. También había una parte cultural, porque el verdadero camino del guerrero es el Bunburyo-do. Bunburyo-do es el camino de la cultura o del saber y de la guerra. Que esto se ha dicho en Japón y se ha dicho aquí, el camino de la espada y de la pluma, ¿no? Es lo mismo, exactamente. En japonés se dice Bunburyo-do. Y una de las partes, uno de los estudios que teníamos era la pintura con tinta china, la versión japonesa, Sumie. Y con Sumie, con la pintura japonesa, se pueden hacer auténticas obras de arte en un lienzo blanco y usando exclusivamente tinta china, ¿no? Tinta negra. Y el trazo básico con lo que uno aprende a hacer es con el bambú. Y de hecho, si vosotros ponéis, por ejemplo, en Google bambú Sumie, veréis que hay cientos de miles de millones de bambús por ahí colgando, porque es con lo que la gente, con lo que se empieza a aprender, ¿no? Es un trazo vertical, de abajo a arriba, que conlleva levantar el pincel, volver a ponerlo, después conlleva también el trazo fino con la punta del pincel para hacer las ramas, y luego conlleva, para las hojas, conlleva el apretar y soltar a la vez que trazas. Entonces es un ejercicio, una introducción al sumie muy interesante, pues porque tienes diferentes tipos de trazo, ¿no? Claro, tú haces la rama del bambú y de la rama gorda, del tronco, salen ramitas y de las ramitas salen hojas. Y tienes libertad, de alguna manera, para hacer. Tú haces tu tronco de bambú y tú puedes decir, bueno, voy a sacar una rama. Bueno, voy a sacar dos ramas. Bueno, voy a poner una rama saliendo por detrás desde otro punto. Y ahora que tengo las ramas, las hojas. Voy a poner 3 hojas, 2 hojas. A la rama del fondo, bueno, total. Que con unos trazos muy simples tienes cierta libertad de composición, ¿no? Y el mayor problema, aparte de dominar la técnica, que parece muy sencilla, pero es un horror, porque es muy difícil. Evidentemente las cosas, a veces cuanto más simples, se complican más. Es saber, y es uno de los primeros problemas con los que me enfrenté cuando hacía Sumie, saber cuándo parar. Es decir, tú haces tu tronco, tú haces tus ramas, tú haces tus hojas, y normalmente cuando terminas, tú lo miras y dices, ¿he terminado? ¿Y si le añado una rama más? ¿Y si le añado una hoja más? Y el mayor problema que hay con este tipo de pintura es aprender a cargarlo lo suficiente y nunca excederse. Es decir, es una pintura en la que la austeridad brilla. De hecho, insisto, googlead bambú Sumie y veréis que hay obras muy tremendamente sencillas. Algunas obras son solamente el nudo donde el tronco del bambú se une una parte del tronco con otra. Solamente es ese impacto visual, y son verdaderas obras de arte, ¿no? Y lo complicado realmente en el sumie es saber cuándo parar, cuándo no seguir, cuándo es suficiente. Y esto es algo muy difícil. Una vez en el colegio vino una ilustradora famosísima, que estaba ahora mismo pensando en su nombre, yo juraría que era Violeta, el nombre de ella, una tremenda ilustradora y, vamos, de las más famosas que hay de libros infantiles y juveniles. Yo le pregunté esto mismo, ¿no? Digo, tú en una ilustración, ¿en qué momento sabes que hasta aquí no hay que recargar más, no hay que hacer más? ¿Cuándo sabes que una obra está terminada? Y ella decía que efectivamente es un punto muy complicado de esto, ¿no? Pero esto se puede extrapolar
a cualquier ámbito de la vida. El exceso quita gusto a todo. Es el famoso dicho este de si breve, 2 veces bueno. Si bueno y breve, 2 veces bueno, ¿o cómo es? No lo sé, así es, ¿no? Pero ya no es una cuestión de brevedad, es una cuestión de dar con el punto, tener la sensibilidad suficiente para dar con el punto exacto de que algo está terminado, de que algo está hecho, de que no hace falta echarle más. En la cocina es muy evidente, ¿no? En la cocina es muy evidente cuando te pasas con la sal, te pasas con la pimienta, te pasas con el pimentón, te pasas con el ajo, te pasas con lo que sea, te sabe mal. ¡Ay, me he pasado! O me he quedado corto. Pero a veces siempre te dicen, bueno, si te quedas corto, luego se lo añades. Pero si te has pasado, ahí ya no hay solución. Pues fíjate que esta sensación de no pasarse porque el exceso de algo es perjudicial para el total del acto, del hecho, de lo que sea, se puede extrapolar a muchísimas cosas de la vida. Por ejemplo, salir de fiesta. Por ejemplo, echar horas de estudio. ¿Cuántas veces uno echa horas de estudio y al final se ha tirado 14 horas delante del libro y no solamente no las ha aprovechado, sino que ha habido en perjuicio porque está agotado, pierde el día siguiente? Pasa con el entrenamiento. ¿Cuántas veces por entrenar más realmente estás destruyendo más de lo que puedes recuperar? Pasa con muchas cosas. Si os ponéis a pensar, y lo podéis poner en los comentarios, veréis que hay muchos ámbitos en la vida en el que dar con la medida justa es la clave para no estropear la obra. Y muchas veces nosotros en Occidente somos del pensamiento de cuanto más mejor. De hecho hay una corriente que es el barroco, ¿no? Pero si os dais cuenta, dentro del barroco también hay una medida justa. Entonces encontrar la medida justa por arriba es un arte. Voy a comprar pan, que de vez en cuando como pan. Os mando un abrazo, no muy fuerte, que os rompo.